Pero el caso de Medellín debe servirnos como sociedad, como país, para hablar de frente, para abordar este tipo de temas de frente, sobre todo buscando que no pase, por supuesto hay que prevenirlo, pero también para que los padres de familia sepan cuándo deben estar alerta y puedan parar este tipo de situaciones a tiempo. Viviana Blanco es psicóloga, hace parte de la Fundación Renacer, tiene 22 años de experiencia tratando a niños y niñas que han sido víctimas de abuso sexual, que han tenido que pasar por esta terrible experiencia. Doctora Blanco, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Paula, buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, doctora Blanco, queremos con esta charla ser muy didácticos para que los papás y las mamás que nos ven a esta hora pues puedan tomar atenta nota y poner en práctica lo que usted nos pueda enseñar. ¿Desde qué edad, doctora Blanco, un niño tiene la capacidad de entender que algo extraño está pasando y de manifestarlo? Sobre todo en la edad preescolar, ¿cierto? O sea, estamos hablando sobre todo en los temas de la socialización de los chicos. Hay niños, no podríamos decir efectivamente un rango etario, pero hay niños que desde muy temprano pueden ejercer ese proceso de socialización y efectivamente comunicar sus necesidades, expectativas y temores. Hay niños que lo logran desde 1 o 2 añitos, hay otros que se demoran un poco más, 3, 4 años, pero básicamente la edad preescolar es una edad clave porque es ese primer proceso de socialización, entablar esa primera comunicación con su medio y obviamente sus primeros referentes son sus padres, su familia, su entorno más cercano y es con ellos con quien empieza a entablar como esas reglas de socialización y es su entorno más cercano también quien tiene la responsabilidad de empezar también un poco a entender esas demandas, esos deseos, claro, y esas expectativas o temores que los niños tengan. Pero doctora Blanco, no siempre, y esto es importante que los papás lo tengan en cuenta, no siempre los niños manifiestan que algo les está pasando verbalmente, no siempre lo cuentan. También lo pueden dar a entender con sus actitudes, cuáles son como esas señales que deben alertar a los padres de familia, a los adultos cercanos de un menor de que algo no está bien. Cuando hablamos de socialización no solo nos referimos al lenguaje verbal, estamos hablando de todo lo paraverbal que significa la socialización en sí misma. El tema de las emociones, las reacciones, lo decía, yo estaba escuchando previo y veíamos los cambios actitudinales y comportamentales de los niños y niñas, eso es fundamental en temas de hábitos, de rutinas, porque efectivamente uno cuando tiene un hijo y en estas edades previas tan pequeños, uno empieza a conocer a ese hijo, cómo ese niño se manifiesta, cómo manifiesta sus emociones, cómo manifiesta cuando está incómodo, cuando algo le molesta, los mismos temores, el hábito del sueño, los hábitos alimenticios. Cuando hay algo de este tipo, cuando hay un trauma de ese índole, como es la violencia sexual ejercida en sus cuerpos, este tipo de comportamientos, actitudes, este tipo de hábitos y rutinas que ya están establecidas empiezan a cambiar y normalmente esos cambios son muy bruscos. Entonces no estamos hablando de que el niño lo diga verbalmente, sino que lo dice a través de todas estas conductas paraverbales y todos estos comportamientos y actitudes de rutinas y hábitos que normalmente hacen parte, digamos, de la cotidianeidad de los niños y niñas en sus primeros años. Y ahí es donde los padres o sus referentes o cuidadores deben estar muy alertas para entender estos cambios, no como parte de un capricho, rebeldía o algo así, lo decía el papito en algún momento en la entrevista, es que se tornó rebelde y algunos adultos a veces entramos a inferir pensando que es rebeldía o es mal comportamiento, etcétera, sin entender y realmente buscar el origen de esa demanda emocional que ese niño o esa niña nos está haciendo con ese cambio de actitud, sí, con ese cambio de comportamiento. Doctora Blanco, y una vez el papá ya detectó esos signos de alerta, ¿qué debe hacer? ¿Buscar más información con el niño, seguir indagando a ver si le entrega detalles o acudir a dónde? ¿Qué es lo correcto? Claro, lo correcto sería hacer un ejercicio de triangulación de la información, buscar en los entornos con los que el niño tiene socialización. Si el niño ya está yendo a la escuela, en este caso, mirar, ir con las personas o profesionales o educadores que se hacen cargo de esa etapa escolar, indagar con ellos, buscar ayuda profesional, eso es fundamental, asesoría, apoyo, porque obviamente, mire, como padres de familia, nadie está preparado para enfrentar un tipo de estas situaciones.
Nadie espera o se prepara para Claro. este tipo de situaciones. Entonces es importante buscar asesoría y ayuda profesional en este sentido. Doctora Blanco, por último, una pregunta que me parece muy importante. A los niños desde pequeñitos hay que hablarles de los peligros que existen, de abusos sexuales, hay que hablarles de sus partes íntimas y en qué lenguaje se debe hacer, porque los adultos tendemos como a maquillarles todos a los niños. Claro que sí. A los niños desde ya el tema del uso del lenguaje, y ahí estamos hablando ya del uso del lenguaje verbal, digamos, y la cognición, efectivamente hay que, sobre todo la etapa preescolar es clave, es fundamental hablarles, pero hablarles con las palabras y los términos, tú lo decías, uno no puede disfrazar lo que es, y en ese sentido, obviamente, teniendo en cuenta la etapa y el ciclo vital en que el niño se encuentra, hay que generar unas analogías, unos simbolismos. Ahorita hay muchos elementos, digamos, creados por profesionales para crear esas analogías o esos simbolismos y que los niños entiendan que efectivamente hay unas conductas que no son conductas adecuadas, que entiendan, por ejemplo, que ellos tienen unas partes íntimas, un elemento entre lo privado y lo público, que entiendan esas diferencias y que sobre todo sientan la confianza, eso es fundamental, mira, que sientan la confianza en ese adulto para hablar cuando sientan que hay algo de eso que les estamos enseñando que está sucediendo. Eso es fundamental, porque de nada sirve que tú le enseñes a un niño a ese tipo de cosas si ese niño no tiene ese referente o ese adulto donde él pueda acudir a contar lo que le está pasando. Muy bien. ¿Cierto? Eso es fundamental. Muy bien, pues es Viviana Blanco, psicóloga experta en estos temas. Muchísimas gracias, doctora, por haber estado con nosotros aquí en Red Más Noticias. Realmente muy útil todos estos conceptos que usted nos comparte a esta hora. Feliz día.